Bienvenido de vuelta. Te lo dije, ¿no? Esto no era lo mejor para ti ni para nadie, y todo esto porque eres un cobarde. ¿No, cobarde? Eso es lo que eres, un cobarde, y un mentiroso. Tú mismo sabías que alejarte de los demás no era lo mejor para nadie. Pero aún así decidiste hacerlo, tratando de engañarte diciendo que era lo mejor para todos. ¿Por qué te sigues tratando de engañar? ¿Por qué tengo miedo? Tienes razón, soy un cobarde. Lo único que quise hacer en realidad era alejarme para no afrontar la realidad, para no aceptar que nunca seré lo suficientemente fuerte como para protegerlas a ambas, y aun sabiendo eso, quisiste estar con sí. Con ella es lo mismo, cada vez que las veo o pienso en las tres, siento como en cualquier momento puedo llegar a romperme, no puedo protegerlas, no soy lo suficientemente fuerte. ¿Qué haré si sucede algo similar a lo del piso 18? No voy a poder hacer nada y por mi culpa ellas terminarán muriendo. ¿Estás siendo un hipócrita? ¿Acaso olvidaste el motivo por el que salvaste a Bella? Tu pensamiento en aquel entonces era que, era mejor morir sabiendo que diste todo de ti para salvarlo. ¿No es eso? Tengo miedo, ¿acaso no lo entiendes? Tú lo sabes, estuve a punto de llorar en el momento que me fui de la habitación, porque sabía que no habría punto de retorno una vez que me vaya. ¿Recuerdas lo que te dije, no? No iba a intervenir hasta que tú te des cuenta o cuando ya sea demasiado tarde. Y ya es demasiado tarde. ¿Cómo ellas serán capaces de perdonarme esto? Me alejé de ellas sin motivo alguno, solo por mi miedo y cobardía. Escucha, sé que no te crees merecerlas, y mucho menos ahora, pero ese no eres tú. El Cenice Burnett que conozco daría todo de sí mismo para poder ser digno. No le importaría si se rompiera todos los huesos. No le importaría perder litros y litros de sangre, daría todo y más para poder merecer a la gente que ama. Pero ya es demasiado tarde. El chico fue sacado de sus pensamientos en el momento que la dulce camarera lo levantó y comenzó a abrazarlo con mucha fuerza, mientras que, poco a poco, sus ojos grises azulinos liberaban algunas lágrimas. Ve, tienes cosas más importantes que hacer, no te preocupes o si Zen-kun ya sea hoy, mañana o dentro de 10.000 años yo siempre estaré esperándote. El alma de Cenice, un alma que desde que partió de la habitación de su diosa empezó a apagarse poco a poco gracias a dos personas importantes para él, volvía a iluminarse fuertemente poco a poco, su brillo, su voluntad, su determinación, su verdadero yo estaba volviendo en sí y terminó de volver en el momento que Sir lo besó. Ahora vete, vuélvete mucho más fuerte y derrota a aquellos que hicieron esto. Puede que no llegues a creer en ti, pero yo sí lo hago y siempre lo haré. Cenice salió corriendo, pero esta vez, su mirada volvía a resplandecer como sus rayos. Cenice entre pensamientos. Gracias chicos, verdaderamente no los merezco, no merezco a nadie, pero daré todo de mí como para llegar a merecerlos. Ese es el Cenice que quería escuchar. Gracias Cenicito. Anya, quien todo este tiempo se había quedado fuera del bar con la intención de hablar en el momento que terminara su turno, vio como Sir y Cenice partieron en dirección a la sede, vio como Cenice se quebraba delante de ella, quería ir con él en ese instante y ayudarlo, pero sentía que aún debía de observar desde la distancia. En el momento que ambos se besaron, la elfa sintió como su corazón estaba al borde de romperse y se esforzaba para contener las lágrimas de dolor. Anya entre pensamientos. Este dolor, esto es que te sean infiel. No es la misma situación de antes, te alejaste, nos dejaste de lado, no, nos volviste a hablar y te vas con alguien más. Dolida y con algunas lágrimas en su hermoso rostro, fue decidida a confrontar a Cenice, pero en el momento que estaba a punto de seguirlo, pudo ver cómo la camarera había quedado paralizada, poco a poco había comenzado a temblar mientras que sus dedos estaban sobre sus labios. De un momento para el otro, la camarera fue en dirección a Babel. Anya, si bien estaba dolida, llegó a intrigarse y a preocuparse de cierta manera, comenzando a seguirla. Anya entre pensamientos. Tú ya lo sabías, ¿no? Ya sabías que él estaba con alguien, quizás. Eso es lo que te duele, tener que aceptar que no eres la única, que siempre va a haber alguien más aparte de ti, que no eres la única luz que lo ilumina. No podía terminar de entender cómo, pero Sir había entrado a la habitación de Freya como si fuera la suya. Anya entre pensamientos. ¿Acaso ellas dos se conocen? Ella le permitió estar con él sin consultármelo a mí antes.
Poco a poco y mientras más pensaba, volvía a sentirse traicionada nuevamente, no solo su amor le estaba mintiendo, sino que la única persona que la entendía y la cual poco a poco le había empezado a tomar cariño, la traicionaba también. La joven abrió abruptamente la puerta, para encontrarse a Sir de espaldas, mientras que observaba las calles de Horario. El poder divino de su arcanum comenzó a salir a la luz. Anya estaba atónita ante la situación, ¿era algo complicado de entender? ¿Una humana pasó a ser una diosa, o era una diosa disfrazada? Pese a eso dejó que sus sentimientos hablen por ella. ¿Esto significa que Sir no es real? La diosa aún vestida con su ropa de trabajo volteó con una mirada tranquila. Sir sí existe pero es algo difícil de explicar, eso da igual en este momento, lo que quiero saber es en qué carajo estabas pensando. ¿Sabes cómo es él? ¿Sabías que ver la sede de esa manera le iba a afectar de sobremanera? Es lo mejor para él. ¿De qué maldita manera es lo mejor para él? No solo eso, sino que lo has estado manipulando todo este tiempo como Sir. ¿Qué clase de loca eres? Lo conoces mejor que nadie y sabes lo idiota que puede ser en ocasiones que imaginaste que iba a pasar si le mostrabas eso. ¿Qué podría saber una simple elfa de él? Yo soy su diosa, yo sé lo que verdaderamente es bueno para él, diosa o no, no importa la raza, ¿qué es lo mejor para él? El sufrimiento. ¿Es que acaso no te percatas del daño que le haces? Por más de que Freya no quería demostrarlo, las palabras de Anya le dolían y conforme discutían, las lágrimas de la diosa comenzaron a brotar mientras que explotaba llena de frustración, ira y dolor. ¿Acaso piensas que podría llegar a disfrutar algo como eso? No podrías llegar a imaginarte lo que me dolió verlo y saber que haga lo que haga, diga lo que diga, no serviría de nada, lo único que hago es ayudarlo. Si verdaderamente querías ayudarlo, debiste hacerlo con mejor tacto, no de esa manera, idiota. Tú misma lo has visto, su mirada se estaba apagando al igual que su alma, si lo hubiera hecho de otra manera no hubiera resultado, dudo que lo llegues a entender pero confía en mí, sé lo que hago. Luego de las últimas palabras de la diosa, el ambiente quedó en tensión por unos segundos, la mirada de Anya seguía demostrando lo dolida que estaba, pero sabía que Freya quiera a Cenice más que nadie y si ella hacía algo, sería lo mejor para él. Poco a poco, la elfa había comenzado a calmarse, en el instante que iba a disculparse con la diosa, su preocupación salió a la luz cuando vio que Freya había comenzado a temblar mientras que luchaba por contener sus lágrimas. Sabes, elfa, en el fondo siento envidia de ustedes los humanos. Tú y Cenice son el uno para el otro, su alma resplandece cuando estás cerca, y tu alma cristalina brilla cuando estás con él. Vivirán y morirán juntos, amándose hasta el último momento, pero yo seguiré aquí luego de que ambos mueran. Aún si podría volver a encontrarlo no sería lo mismo con solo pensar que en algún momento él podría llegar a morir y me dejaría para siempre. La diosa no pudo llegar a terminar con lo que trataba de explicar cuando ya no podía mantenerse en pie, su hablar cada vez se hacía más y más torpe, hasta que no podía contenerse más y solo se dispuso a llorar. Anya no podía evitar su sorpresa, era la primera vez que veía como un dios podía llegar a tener un sentimiento tan humano como el miedo a la pérdida de un ser querido. No solo eso, el pensar en esa posibilidad generaba en Freya un quiebre por completo. La chica se arrodilló junto a la diosa, la cual terminó lanzándose en busca de un abrazo que lograra contenerla. Sabe, Freya-sama, puede que no lo parezca, pero cuando lo volví a ver luego de lo del piso 18 casi corro hacia él para pedirle que no vuelva a hacer algo tan estúpido. Seguramente me hubiera quebrado si hubiera hecho eso. Por favor, Anya, sé que no estoy en posición de pedirte nada y mucho menos con el dolor que les hice pasar a ambos, pero por favor confía en mí, sé lo que estoy haciendo. Por favor, Anya, ayúdame. Antes de que la chica pueda llegar a responder, la diosa se lanzó encima de la chica, dándole un beso. Por cierto, pasemos a ver qué está haciendo Cenice. Sonidos de truenos, hielo y explosiones constantes invadían al piso 17, por más de que no cargaba con su arma o armadura, su voluntad lo hacía moverse sin miedo alguno, los gritos de aliento de Cenicito lo hacían ir como si de una bestia se tratara.
Sus puños reventaban a los monstruos en el instante que hacían contacto, cuando de repente, 3 minotauros aparecieron, 2 de ellos golpearon al mismo tiempo en el pecho del chico, haciéndolo escupir sangre y elevándolo un poco del suelo. El chico rápidamente tomó ambos brazos de los monstruos y se los arrancó para acabar con ellos, hizo unas pequeñas cuchillas de hielo, perforando su piel y destrozando sus rocas mágicas. Habiendo olvidado al tercer minotauro, este lo tomó de ambos brazos y se los dislocó. Para acabar, le conectó un fuerte rodillazo en la espalda, haciendo que casi se le rompa la espina dorsal. De igual manera, Cenice empezó a liberar una fuerte cantidad de rayos para matar al minotauro, pero a costa de eso casi se desmaya por haber gastado tanta sangre y agua. Vamos, con esto aún no es suficiente, necesito muchos más y que sean mucho más fuertes. Vamos, calabozo, dame con todo. Antes de seguir, lentamente comenzó a mover sus brazos, un fuerte ruido resonó en todo el piso. Había acomodado su brazo derecho con éxito, aunque debido al gran esfuerzo, comenzó a sudar y casi se desmaya nuevamente. Rápidamente acomodó su brazo izquierdo liberando un grito de dolor, para después levantarse corriendo torpemente mientras se adentraba más en el calabozo.